Muchachos, entonces buenas tardes a todos a los que están y a los que acaban de llegar. Vamos a iniciar la clase. Vamos a empezar con proyección ortogonal. Esto hace parte del último parcial. ¿Cómo? Sí. Ah, profe, ese tema es de parcial también. No, porque yo les dije que el tema del parcial llegaba hasta intersección entre lugares geométricos. Ya esto es... Nosotros vimos en la clase anterior, vimos algo que se llamaba producto escalar, ¿cierto? Que demostramos el teorema de Pitágoras. O sea, dígame. ¿El parcial es la intersección entre lugares geométricos o lo del producto escalar también va? No, el producto escalar es el primer tema del último parcial. O sea que el tercer parcial que van a presentar el viernes, llega únicamente hasta intersección entre lugares geométricos. El producto escalar es parte del último parcial. Vamos a mirar entonces lo siguiente, que es proyección ortogonal. Vamos a estudiar la proyección ortogonal. Muy bien. Vamos a iniciar con algo que se llama proyección. Proyección ortogonal de un vector sobre una recta. Eso es lo primero que vamos a mirar. Ya llegó Oscar, pues. Buen estudiante, el joven Oscar, ese muchacho muy piloso. A mí me pone muy triste cuando los de atrás, yo que se sienten algunos atrás y nunca se escuchan, no, ni siquiera respiran. Profe, él dice que quiere ser profesor de vectorial. Sí. Monitor de vectorial. Bueno, Primo de Mónica. proyección ortogonal de un vector sobre una recta. Vamos a entender geométricamente el asunto y les voy a presentar una fórmula con la cual se va a hallar la proyección de un vector sobre una recta. Jóvenes, entonces colabórenme por favor con la disciplina en clase que empezamos. Ya empezamos. Entonces vamos a empezar. Vamos a considerar un vector libre. Considera un vector libre ¿sí? Diferente de A. Considerar un vector libre B diferente de A. Ni que lo escribí al revés. ¿Cómo son diferentes? Ay, no veo. B diferente de A, o sea, igual traza la rayita. Vamos a dar la siguiente definición. Van a pensar en algo.
Cuando usted está debajo de, digamos, tipo 12 del día, que por lo general siempre el sol está en lo más alto, y usted se para debajo de un árbol, el árbol proyecta una sombra, o cuando usted va caminando, usted proyecta una sombra. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso le vamos a meter un poco de geometría vectorial. Ese señor, esa sombra, para nosotros va a ser un vector. Esa sombra que proyecta el árbol, esa sombra que proyecta usted cuando camina, eso para nosotros va a ser un vector. Lo vamos a definir de una manera muy interesante, es la siguiente. Un vector proyección del vector A sobre B es otro vector. Este es el que nos va a interesar. Es otro vector. Es un vector C que cumple. Ay, hombre. Borrador. Que cumple. Ay, no, tengo mamá. Profe, se ve borroso, No, él va a esperar en copia y va a esperar aquí. Ustedes tengan paciencia, que yo copio y espero que ustedes observen bien lo que está escrito para poder avanzar. Traducción, espera que copie. no soy yo nada. Ajá, ahí está. Medio tú ahora. Aquí están las dos condiciones, usted las va a escribir, las dos condiciones de lo que va a ser un vector proyección. ¿Qué cumple? Para que sea vector proyección, él debe cumplir esas dos condiciones. Señal con B. Esa es la definición. Esa es la definición, digamos, que nos va a ayudar a construir la matemática del vector como tal. La primera definición nos habla de que el vector C es colineal con B y que el vector A menos C es ortogonal a B. Jóvenes, de estas dos condiciones salen dos fórmulas matemáticas. ¿Cuáles serán? De esas dos condiciones salen dos fórmulas matemáticas. Vamos a mirar cuáles son las fórmulas matemáticas. ¿Qué significa que C sea colineal con B? ¿Qué significa eso? Que vayan en la misma recta. Bueno, muy bien, que están en la misma recta. Voy a quitar esta hoja. Ya terminaron. Sí, profe. Bueno, muchachos, voy a quitar la hoja. Bueno, lo que ella dice es cierto, pero yo quiero plasmar eso, escribirlo. ¿Cómo se escribe que C viva en la misma recta que está B? Se escribe así. De la primera condición, de la condición 1, se desprende que el vector C es igual a lambda veces B. ¿Sí o no? El vector C es un múltiplo de B, es decir, C es colineal con B. Yo les decía, en alguna clase les decía, en geometría vectorial, el concepto de colinealidad es lo mismo que el concepto de paralelismo o combinación lineal o múltiplo. C es múltiplo de B, C es colineal con B, es lo mismo. Y de la condición 2, ¿qué se desprende? De la condición 2, ¿qué se desprende?
que A menos C es perpendicular a B o no. Eso es lo que dice la segunda condición. La segunda condición dice A menos C es ortogonal a B. O sea que el ángulo que forman es de 90, profe. 90 grados. ¿Qué dice ahí? Esa es la figura de perpendicular. Es perpendicular. Perpendicular. Es decir, una curva. Y esto Implica. ¿Qué significa, utilizando el producto escalar que definimos la clase anterior? ¿Qué significa que un vector sea ortogonal a otro vector? Significa que el producto punto o el producto escalar es igual a nulo. al cero, a cero. El producto escalar entre dos vectores da un número real. Entonces es importante que tengan en cuenta que el producto escalar aquí es igual al cero, pero al cero real. Al cero real no le va a dar un vector. El vector A menos C, producto punto, producto escalar, el vector B es igual al cero. ¿Qué ve? Profe, Dígame. allá se escucha muy fuerte el sonido de los amplificadores. Pues escucho a personas hablando, es lo único que escucho. Aquí es al salón de al lado. Ya va a pelear Natalia. Ah, sí, manda a callarlo, Muy bien. Tan vuelta, tan bella. Jóvenes, entonces vamos a hacer el reemplazo. ¿Quién es el vector C? Entonces quito a C y pongo lambda B. Y me queda esta última ecuación. Me queda esta ecuación. Estoy deduciendo la fórmula para el vector proyección. Eso es lo que estoy haciendo. De aquí se desprende una propiedad. Este por este y este por este. La distributiva, muy bien, entonces vamos a aplicarla. A punto B menos lambda de B punto B igual a 0. Jóvenes, de ahí podemos despejar a lambda. ¿Cuánto vale lambda? A por B sobre. Muy bien. Lambda es A por B. Un cuadrado. A por B sobre B por B es igual a lambda. Pero eso queda negativo, porque el lambda está negativo. No, pero páselo a sumar y luego pasa el B por B a dividir. Ah, ya, listo. Jóvenes, aquí lo dice rápido, ¿no? Primero pase el lambda, el lambda B por B está restando, páselo a sumar. Y luego pasa B por B a dividir. Pero el vector proyección mire jóvenes, de dos definiciones que yo di, miren dónde vamos. Hemos construido toda una pequeña teoría con dos definiciones. El vector proyección es C igual a lambda por B.
El vector proyección es igual a C, y C igual a lambda por B. Eso habíamos dicho, ¿no? Que el vector proyección era C igual a lambda por B. Deben llevar la secuencia lógica de los pasos que estamos haciendo. Reemplace lambda ahora. ¿Cuánto vale lambda? Reemplácelo, por favor. C. C por B. No, C. reemplace este lambda. Ah, ya. Y esa es la fórmula que usted va a usar. Reemplace ese valor de lambda. Profe, ahí no se pueden cancelar la P como se está multiplicando. ¿Esta B con esta B? Sí. No. Muy buena la pregunta. ¿Por qué no se pueden cancelar? ¿Qué? Por definición, ¿qué es? Por definición, ¿qué es? A por B. Y ese escalar es necesariamente igual a este. Entonces no puedo cancelar. Sí, ya. Muy bien. Voy a reemplazar el valor de lambda en el vector C, que es el vector proyección. Mire la fórmula, la va a subrayar porque es muy importante. C, el vector C va a ser A por B. A por B. Y tampoco se puede escribir B al cuadrado, tampoco. Bueno, B al cuadrado sí lo puedes escribir. B por B es B al cuadrado. Ese sí lo puedes escribir porque eso lo tenemos como propiedad. Aquí tenemos la expresión final. Esta es la expresión final. La fórmula que usted va a utilizar es esta. Hallar la proyección de un vector sobre otro vector. Esta es la fórmula que usted va a hacer. A por B dividido B punto B sobre B. Ese es el vector proyección. Ahora lo vamos a hacer geométricamente, a ver cómo es que se ve. Vamos a esperar que copien para hacer el dibujo de cómo se ve el vector proyección. ¿Quién es el vector proyección en una situación física? Proyección. Y en esta forma es que podemos hallar la proyección que uno hace cuando va caminando y la Listo, entonces miren esto, exacto, así mire verá. Sí, pero Sí, es lo mismo, es eso lo que realmente estoy preguntando. Vamos a mirar, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Geométricamente. Tenemos un punto O. Acá tenemos el vector OB. o A o B. ¿Cómo así? ¿Verdad? De O a B Acá tenemos el vector. A o A. Muy bien. Ay,
¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la proyección del vector? Ese señor se llama A y este vector se llama B. Uno que vaya ¿Cuál es el vector proyección? uno que vaya de A a B. El OA. No, ese es el vector A. Yo voy a proyectar el vector OA, el vector A, que lo estoy llamando A, sobre el vector B. ¿Cuál es la proyección? Lean la definición. De A a B, Acuérdense de dos definiciones que anotamos. Nosotros acabamos de anotar dos definiciones. Decíamos, profe. Profe, la misma B. vamos, Es la misma B, la misma acabo de B. botar la hojita donde estaba anotado. Profe, dijimos que ese era colineal con B. ¿El vector proyección es colineal con quién? Con el vector B. El vector C es colineal con el vector B. O sea que ¿dónde va a vivir el vector C? ¿Dónde va a vivir? Donde viene B, profe. Encima de B, ¿cierto? Muy bien, pero mire pues, Ay, Dios mío. vas a trazar una perpendicular desde A O hasta sea, aquí. una ortogonal. Por definición, ¿quién será el vector proyección? Desde ese punto hasta B. Este punto es el vector proyección. Este señor es el vector proyección. O sea, que se cumple la segunda. Tienen que, el vector proyección, jóvenes, deben estar seguros. Lean como matemáticos si se cumplen para este vector las dos condiciones. Colinealidad. Ah, sí, ahí es sí, colinealidad. Claro, este señor es colineal con todo el grande. Este señor es colineal con todo el grande. Es colineal con. C es colineal con B. ¿Por qué? Porque C es paralelo a B o C está montado en B. Viven en la misma recta. ¿De acuerdo? ¿Son colineales o no? Sí, señor. Muy bien. Además, mire que el vector, mire que este vector es ortogonal con... B. A, B. Este vector es ortogonal con este. O sea, que es perpendicular. Muy bien. Por eso este señor se llama vector proyección. Este es el vector proyección de A sobre B. Y no tiene una restricción, profe. Esa proyección. Pero, bueno, ¿de qué? Sobre, digamos, qué tipo de restricción. No lo entiendo, pero sería buena la pregunta. Si me la haces de otra manera para tratar de explicar. ¿Cómo así? Que no habría otro donde no se pudiera cumplir otra. Como que no sea proyección, que no cumpla proyección. O sea, que no haya proyección. Por ejemplo, si usted traza desde aquí, desde el mismo A traza este, Ya me puse. O sea que no puede haber dos proyecciones en una misma. no, solamente, muy bien, el vector proyección es uno solo. Ah, El vector proyección de A sobre B solamente es uno y nada más que uno. Vector proyección. ¿Por qué este señor no es vector proyección? Porque no es perpendicular a B. No, perdón, bueno, hablemos de este, qué pena, hablemos de este. Hablemos de este. Esperemos que la imagen se aquiete. Ok. El que está como rayado, ¿por qué no cumple las condiciones de ser un vector proyección? Primero porque no hay colinealidad, ¿no? Bueno, colinealidad sí hay. Este vector que está rayado sí está montado encima de OB, sí está montado. No es perpendicular. No es ortogonal al vector que sube, no es ortogonal a este. Este ángulo no es de 90, ¿o sí? No, nunca. Listo, entonces por eso no cumple la propiedad de ser ortogonal.
bien. Vamos a practicar un poco las operativas de este concepto. Voy a quitar esto. ¿Cómo así las operativas? Yo le voy a dar el siguiente problema. Sea a Vectora le corresponde 2, 3 y 1. Jóvenes, ¿sí se ve la letra I? 2, 3 y 1, profe. De acuerdo, 2, 3, 1. Creo que van en esa dirección y no van así. Hallar la proyección del vector A sobre B. ¿Cómo se halla la proyección? Ya saben geométricamente lo que significa. Ahora nos preocupamos por las operativas. Sí, usamos la fórmula de que la proyección de A sobre B. Entonces esa es la fórmula que usted se debe saber. Muy bien. ¿Qué dice la proyección de A sobre B? B sobre C al cuadrado. Copien el problema, por favor, para quitarle la hoja y ponerla la fórmula, que es la fórmula que usted va a usar. Que toda esa tripleta así. Mire acá la fórmula, empiécela a utilizar. Dice, la proyección del vector A sobre el vector B es A por B dividido B por B. Y ese es el vector B. Le hago una pregunta. Le voy a hacer una pregunta. ¿Lo que está dentro del corchete es un número real o es un vector? Real. Da un número real. ¿Por qué? Porque A punto B da un número real. Y B punto B también da un número real. Un número real dividido otro número real da un número real. Estoy viendo cómo se multiplica eso. Debe ser. Profe, ¿cómo se multiplicaría eso? Profe, componente a componente. Y se va sumando. Eso yo lo había explicado. Claro que sí. Así como me estás diciendo es. Pero sumando, ¿no es cierto? Componente a componente. Sí. Profe, primero se multiplica y después se suma. Se va multiplicando componente a componente y voy sumando. No, entonces sería Ah, como las matrices, como la multiplicación en matriz. menos 1 y Ya. 1 por 4, sí. Aquí coloco yo la expresión. El vector A le corresponden estas componentes. El vector B le corresponden estas. Jóvenes, y acá le corresponde, listo, le corresponde. 2 por 4, 8, 2 por 1 menos 2, 8, menos 1, menos 2 por 4, 8. Menos 3 más 4. Sobre 16 más 1 más 16.
Listo, entonces esto daría, organicen por favor, daría 8 quitando 3, da 5 más 4, 9. 9 sobre 33. 9 sobre 33. Pam, param, pam, pam. Qué belleza. Está aquí en clase viéndose por la stream. Y dígame si estas no son las componentes que le corresponden al vector proyección. Aquí le voy a poner la... Multiplicar el 9 sobre 33 por cada componente del vector. 9 por 4, 36 sobre 33. 9 por menos 1, menos 9 sobre 33. Y 9 por 4. Ya. Aquí, mucho cuidado, le corresponde. Aquí no escribimos igual. No escribimos igual si no le corresponde. Debe escribir le corresponde. A la hora de la fórmula es igual, ¿cierto? A la hora de la mera fórmula. Cuando utiliza la fórmula sí colocas igual, es simplemente notación, pero cuando vayas a hacer el vector como tal, no escribes igual, sino que al vector le corresponde. Profe. Dígame. 9 sobre 33 no se podría simplificar para trabajar más cómodo. Ah, también. ¿Cuánto da? 3 onceavos. La tercera de 36, ¿cuánto es? 12. Tercera de 33, 11. Tercera de 9, 3 11 y acá Todo queda en términos de 11. queda de esta manera. Sí, señor. ¿Cómo escribes? ¿Cómo escribes el vector ya? Ojo, el vector como tal. Ahora sí, no le corresponde, sino como vector. Dígame. Profe, que si le puedo devolver al compañero la hoja. De acuerdo. Aquí está la... Bueno, es que les quede muy claro. El vector, la proyección de un vector sobre otro es un nuevo vector. Es un nuevo vector. ¿Y qué indica ese resultado? ¿Puedo quitar la hoja? Bueno. ¿Qué más? Entonces, mire, cuando ya lo quiere escribir como vector, lo escribe en la base canónica. 12 sobre 11i menos 3 sobre 11j más 12 sobre 11k. Sí, ahora sí le veo el sentido a eso. Ese es el vector. Ahora sí. Ese es un nuevo vector. Ay, amigo, ¿cómo has multiplicado toda tu vida? Ajá.
Más brava. Muy bien, muchachos, una pregunta. Aquí tenemos O, vamos a estudiar un poco el concepto de proyección. Por acá tenemos B. Vamos a tomar, este va a ser el vector B y este va a ser el vector. Vamos a tomar esto. Vamos a tomarlo de esta manera. Tengo A. Esto aquí es de 90 grados. ¿Cuál es el vector proyección? Ilústreme, muestre usted el vector proyección. ¿Cuál es el vector proyección? De la hoja. ¿Cómo? Hace el favor y devolver la hoja y le miro algo. Uy, mira lo que sí, ¿verdad? Ah, es que ese es el espacio. Ya, pero Bueno, ese es el espacio. ¿Qué tomó? jóvenes, les agradezco que dibujen el vector proyección de A sobre B. ¿Cuál es el vector proyección de A sobre B? Ah, pero si está en la misma recta de Eco, sí que tú la vaina que Eco. Dibujen desde este primer punto. ¿Cuál es el vector proyección aquí si yo trazo este? Creo que se va de ese punto hasta Ese es el vector proyección, ¿cierto? Sí. Ahora hágalo acá. También. Sí. ¿Cuál es el vector proyección? Este. Ahora hágalo aquí. El vector de proyección es este. ¿Qué pasa con el ángulo? Se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande. ¿Hasta dónde? 90. ¿Qué pasa cuando el ángulo se aproxima a 90? Se hace C. ¿El vector proyección se hace cuánto? 0. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cuándo? Esa es la conclusión matemática que hay que dar. La voy a escribir mientras usted hace el dibujo. Marca sobre una rayita. Él tiene su carabajo. Es el idioma. A medida. La conclusión es esta. ¿Puedo quitar la hoja? Sí, profe. Y ahorita tu Facebook. Está cerrado. Esa es la conclusión.
Si yo tengo que el vector A es ortogonal al vector B, la proyección de A sobre B es el nulo. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar aplicaciones del producto escalar a lugares geométricos. Ahí. Es el coco, de hecho. No es el propósito. Aplicaciones a un producto escalar a lugares geométricos. Listo. Jóvenes, estaba buscando hojas para poder... Ok, profe. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo así? A ver, les explico, les hablo un poco. ¿Cómo así que aplicaciones del producto escalar a lugares geométricos? Resulta que ese producto escalar sirve para hallar la recta en el plano, para hallar la recta en un plano, para hallar la ecuación de una recta en el plano, para hallar la ecuación para hallar la ecuación del plano en el espacio, para hallar la distancia de un punto a un plano. Sirve para varias cosas, sirve para hallar la distancia entre dos rectas. Entonces voy a escribir. Voy a escribir acá. Consideremos un plano pi. Y un punto A perteneciente a pi. Llena, por favor. Ojo pues con el concepto. Vamos a mirar la recta en el plano. ¿Qué tipo de recta es lo que vamos a mirar? Consideremos un plano pi y un punto A sobre el plano. Si n es un vector no nulo de dicho plano, entonces cuando pueda quitar la hoja, ustedes me avisan. Ya, profe.
Listo, profe. Listo, entonces sigo con la definición. Entonces, a ver, ustedes van a pensar geométricamente si lo que voy a escribir es cierto y lo van a dibujar. Entonces, hay en pi, o sea, hay en el plano una única recta. Vamos a dibujar esa situación a ver si eso sí es verdad. Copien esto para pensar un momento en si eso es cierto o no es cierto. Sí que es una H. Profesor, ¿qué es vector H o qué? N. Ay, no. Esto es N. O sea, no se trata solamente de darles la ecuación y que la utilicen, sino que entiendan el por qué solamente podemos decir que hay una única recta que pasa por A y cómo es que la vamos a encontrar. A tratar de deducir las cosas matemáticamente para que entiendan el proceso. Dibuje. Les hago una pregunta. Supongamos que esta hoja es el plano. Esta hoja que tenemos aquí es el plano. Tome un punto sobre el plano. Un punto sobre el plano. Un vector. Un vector de este plano, digamos este vector. Tenemos este vector que está en dicho plano. El vector vive en el plano. Dibújeme más de una recta. Dibújeme más de una recta que pase por el punto A y sea ortogonal a N. ¿No he hecho nada? Solo hay una, profe. Solo hay una. Quiero que todos estén seguros de eso. Sí, solo hay una, porque solo hay una. Porque tengamos que impulsar ortogonal a vector N. Claro. Que no va. No se puede dar recta, ¿Qué es eso? Ah, ya. Que no he repasado bien la línea esa. Yo no la le veo. ponemos que ya no es. Dibuje esta. Dibuje otra. No, es imposible, no la va a encontrar. Esa es la geometría, o sea, usted como geómetra, usted piensa, usted intuye algo, lo dibuja, entonces luego a partir de eso construye la ecuación. Esa es la geometría, lo interesante es la geometría. Mire que por este punto en el plano tiene un vector. Por este punto solamente pasa una recta que es ortogonal a N. Esa recta la vamos a llamar así, vea. Esa es la notación. Y le voy a escribir lo que dice. Es la recta que pasa por A y es ortogonal a N.
Siempre que se encuentre en esta notación significa eso. ¿Qué significa esa L que está allá arriba, profe? Esa L elevada. Esto es ortogonal, el símbolo de como una escuadra. Pero, yo pensaba que era una L. Ese es el símbolo de ortogonalidad, ¿no? También es ortogonal. Esta sí es una L. La recta L. Esta es la recta L que pasa por ahí ortogonal a N. Esta sí es una L. Más bien hágale el simbolito que es un ángulo de 90 grados. Así, exactamente. Esta es ortogonalidad y esta es la recta L. Buenas, Yasmín. Si tú lo dices, vas a morir engañado. Jóvenes, les hago una pregunta y todos me van a escuchar si son tan amables. ¿Cuántos puntos conoce usted que pasan por la recta? Con toda seguridad, ¿cuántos sabe? Después de este dibujo, ¿cuántos puntos sabe usted que pasan por A? ¿Cuál es el único punto que usted conoce que pasa por A? L, A, coma en vector N. No, el punto A. Únicamente el punto A. Porque es que el vector N es ortogonal a la recta, pero no más. Usted no sabe nada. El único punto que usted conoce de la recta de estos infinitos puntos, ¿cuál es? De estos infinitos puntos que tiene la recta, ¿cuál conoce usted? ¿Cuál sabe usted? El punto A. Bueno, pero si yo le digo a usted, vea, encuéntreme este punto. ¿Qué forma tiene este punto X? Este punto es de la forma XY, ¿sí o no? Porque vive en el plano. Pero ¿qué forma tiene? ¿Qué forma tiene? Bueno, jóvenes, escúchenme muy bien. Miren pues lo que estamos haciendo. Yo le estoy diciendo a usted únicamente de la recta conoce este punto. Y yo le digo, bueno, ¿qué forma tiene este punto? ¿Qué forma tiene este punto? ¿Qué forma tiene este? ¿Qué forma tiene cualquier punto de la recta? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? Profe, ¿puedo decir que es Una LXN? ¿Cómo? A menos X. Muy bien, miren lo que vamos a hacer. Vas a formar el vector AX. ¿Qué propiedad cumple AX ahí? ¿Qué ve usted ahí como matemático? Usted está a las 2 de la mañana estudiando, tratando de deducir un teorema. ¿Qué ve usted ahí? ¿Qué pasa con el vector AX? Profe, que es ortogonal A vector N. Listo. ¿Qué pasa si X lo pone por aquí? ¿Qué pasa si X lo pone por acá? ¿Qué pasa con el vector AX? No, ya no es ortogonal. No, sí, póngalo, es que es libre, es un vector libre, póngalo acá, póngalo acá. Póngalo aquí. ¿Sigue siendo o no? Acuérdese hoy, no se le olvide el concepto básico. Los vectores se pueden correr. Tenerlo acá, tener ese vector acá, tener ese vector acá, es lo mismo que tenerlo acá, es lo mismo que tenerlo acá. Entonces, ¿sigue siendo ortogonal o no? Sí, señor. Entonces mire lo que voy a escribir. Ya entendió la idea geométrica. Entonces lo que voy a escribir es lo siguiente. Por aquí tengo N. Por acá tengo el punto A. Por acá tengo el vector X, el punto X. Entonces, X va a ser un elemento de la recta. X va a pertenecer a esta recta si
el producto, si el producto punto, el producto escalar entre AX y N es igual a ¿cuánto? 0. A 0. De aquí vamos a sacar la ecuación. Para sacar la ecuación, supongamos... Profe, yo le hago una pregunta. Dígame. La ecuación esa que usted dio del ejercicio anterior, antes de aplicaciones del producto escalar, escribió que 0 era como un vector. ¿Por qué? ¿En dónde? Es que el vector proyección es aquí. Ajá, exactamente. Claro, es que el vector proyección, la proyección de un vector sobre otro es otro vector. En este caso, cuando hace ortogonal a B, entonces es el vector nulo. ¿Sí? Sí, listo. Bien. Ojo, jóvenes, mire, el vector, vuelvo y repito. Yo tengo este por aquí A. ¿Cuál es el vector? Ese es un vector proyección. Este, señor, este. Es un vector. Vector proyección. Pero si el ángulo que se forma no es este, sino que es de 90, ¿cuál sería la proyección de A sobre B? 0. Entonces, pero sigue siendo un vector, porque es que el vector, la proyección de un vector sobre otro también es un vector. Entonces es el nulo. Vector. Supongamos que vamos a definir cosas aquí en lo que estábamos haciendo. Pues a N le tienen que corresponder, vamos a ponerle unos nombres. N, ¿en dónde vive? ¿En dónde vive N? En el plano, ¿no? En el plano. Entonces a N le corresponden unas componentes, llamémoslas B1 y B2. El vector A, al punto A le corresponde una componente X0 y es 0. ¿Y a X qué le corresponde? Un XY, ¿sí o no? Señor. Entonces vamos a reemplazar esto acá y a ver qué ecuación obtenemos. Con esa ecuación hacemos un problema. Con la ecuación que encontremos. Entonces me explico. Jóvenes, si yo tengo el punto A que tiene componentes X0, Y0 y tengo el punto X que tiene componentes XY, ¿cómo encuentro el vector AX? Componente. ¿Cómo encuentro el vector AX? Multiplicándolo por N. Multiplicando componentes de A y No. X. No. Yo tengo dos puntos en el plano. ¿Cómo encuentro el vector AX? El vector que empieza en A y termina en X, ¿cómo lo encuentro? Restando, ¿no es? Restando. X menos XO. Resulta que el vector AX le van a corresponder las coordenadas de X menos A. X menos A, ¿qué son? X menos X sub O. Y Y menos Y sub Y C. menos Y sub C. Muy bien. Y N le corresponden las componentes de su 1, ahora sí vamos a encontrar AX producto escalar con N. ¿Quién es AX? Sí, estoy reemplazando. A X le corresponden X menos X0, Y menos Y sub 0. Y a N, B1, B2.
En la parte de ¿qué? Listo, multiplique. ¿Cómo se halla el producto escalar entre este primer vector y ese segundo vector? Multiplicando y después sumando. Listo, entonces x menos x0 por b1. Ah, eso se va a cancelar. Ahí está. Dígame. La otra hoja. Allí está entonces. Y y menos y sub 0 por b sub 1 más b menos y sub 0 por b sub 2 igual a 0. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Esta ecuación es una ecuación de una recta. Es una ecuación de una recta. Multiplica de 1 por x y de 1 por x sub 0. Sí, señor. Esta es la ecuación. Ecuación de la recta. ¿Qué pasa por el punto de que su 0 y sub 0 y es ortogonal? Al vector que le corresponden las componentes B1, B2. Profe, ese no, cuando lo meten entre paréntesis no es más y. Correcto, qué pena, sí, joven. Muchas gracias. Eso sí, así es. Se le pone el signo más cuando se mete entre paréntesis. Para eso estamos aquí, para corregirnos. Yo pensé que ustedes iban a cancelar cuando hubo tantos problemas, que venían 2, venían 20 y se iban 20, se iban 10, se iban 18. Tuvimos que aterrizar bien. Ajá. Sí. No lo queríamos. Ya cambió. Es que así era muy berraco explicar bien y que si a uno se le entendiera, ¿no? Y se notaba su desesperación con el explicado. Usted explicaba rápido y se escuchaba desesperado, profe, se paraba y... Profe, le están hablando. Dígame. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a hacer un problema.
Hágale, profe. Hágale, Pero espere, suelte el ejercicio. Tipo parcial, Dios mío. Tipo parcial final. Barba. Profe, que si usted sabe que va a dar álgebra lineal. Acá pregunta. No, yo creo que no. Eso, no, estoy seguro que no porque son políticas. Son los mismos profesores. Creo. Los profes son los mismos profesores. O sea que... Lo que sí creo es que el próximo semestre ustedes ven álgebra lineal. El próximo semestre creo que ven álgebra lineal, ¿cierto? Sí, señor. Yo creo que es así, creo, ¿no? Estoy en ese proceso, considero. y la del cálculo también va a estar. O sea que posiblemente quedamos en el... No, siga, profe. Profe, entonces no le falta la correspondencia de la vectora. Es decir, perdona, a A le corresponde menos 1 y 2. Bueno, este como punto, este es un punto, entonces no le colocamos corresponde, sino que las componentes de él son menos 1, 2. Cuando es el vector, si escribimos a n le corresponde 3, 1. Bueno, y escriba la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? A menos L. Ya usted tiene la ecuación. Usted tiene la ecuación escrita. Menos 4. Menos 4 y 1. Vea la ecuación, usted la tiene escrita allí. No tiene mucho que hacer. B1 tiene que mirar quién es B1 de X. A B2Y menos hallar X0 B1 y Y0 B2. Para eso trabajamos, porque le di la ecuación. Voy a meter. ¿Qué es lo que estoy yo haciendo? Estoy deduciendo las ecuaciones, escribo la ecuación y resolvemos un problema. Y multiplique, reemplace por favor, para ver cuánto le da. Reemplace usted para ver cuánto le da. B1 es 3. B2, 1. Sí, profe. ¿Qué sería? 3x más y. X0 por B1 menos 3 más Y0 2 por 1 2. No, por eso no dio la relación, no tenemos que saber.
al vector le corresponde y que al punto le corresponden x0 y y0. Entonces, donde van B1 y B2, ya sabes que a n le corresponden B1. Tienes puntos, tienes x0 por el 1, Más 1 igual a 0. Listo, la ecuación es 3x más y más 1 igual a 0. Esa es la ecuación. Multiplíquela los signos, menos por menos le da más. Señor. Entonces, ¿cómo? Ah, sí, la ecuación a nosotros. ¿Cuál ecuación, amigo? Entonces ahorita no tiene. Que a n le corresponde x0. Y a punto a le corresponde x0 y y0. ¿Cierto? Entonces nosotros sabemos con lógica que a este vector n que nos tiene le corresponde B1 y B2. Siempre B1 y B2. El plano en el espacio. Profe, entonces eso queda 3x más y más 1 igual a 0. Igual a 0. Esa es la ecuación de la recta. A 3xy más 1. Sí. El plano en el espacio. No. Mónica, tú sabes. No me en la hoja que rompieron la terminar de copiar. Haga el favor. Aquí está, joven, y vea. Muchas gracias. Sí, a n siempre la a corresponderle un y menor. No tenemos la colar y no hacemos más que el tiempo, pero n es un vector. Ya, profe. Entonces vamos a copiar esta definición para deducir las cosas y obtener la ecuación. Ay, no se ve borroso. Y plano que Copien la definición para ilustrar la geometría de la definición. el espacio y un vector Ahora vamos a hablar de la ecuación del plano. La ecuación del plano que pasa por un punto A y es ortogonal a un vector n. el circuito. Y si plano en el espacio.
¿Puedo quitar la hoja? Sí, señor. Determinen un plano que pasa por... Ay, eso... Dice así, van a hacer lo siguiente, van a considerar esta hoja que estoy moviendo aquí como el plano. El espacio, no. El espacio. No, me será el espacio, no. El plano y el espacio. No dijo nada. Bueno, obviamente este plano, el espacio sería el lugar donde yo estoy ubicado. Ese sería el espacio. En ese espacio hay un punto. En ese espacio hay un punto A. Bueno, resulta que aquí el vector no va a estar acostado en el plano. El vector no va a estar acostado en el plano, sino que el vector va a ser... El vector va a salir... Ortogonal. Va a salir ortogonal, ¿no? Más o menos esa es la idea. El vector sale. Les hago una pregunta. ¿Cuántos planos pasan por el punto A que sean ortogonales a este vector? ¿Cuántos planos qué? ¿Cuántos planos? Pasan por el punto A que sean ortogonales al vector n. Muy bien. ¿Qué puntos conoce usted de este plano? ¿Qué puntos conoce usted de este plano? Pero ¿qué pasa si yo le digo, hálleme este punto del plano? ¿Qué forma tiene este punto? ¿Qué forma tiene este punto? Bidimensional. Oye, eso no quedó parado. Se está en plano. Este punto está en el espacio, pero además, si yo quiero que pertenezca al plano, ¿qué condición tiene que cumplir este X? Que sea X, Y, Z propio. Bueno, obviamente sí, es un X, Y, Z. Un X, Y, Z. Lapicero no. Vector. Bueno, ¿qué tiene que pasar con el vector AX? Una red. Debe ser perpendicular. Es que yo voy a tratar de parar esto aquí. Ahorita se paró lo más de bueno, pero Eso no es posible. Bueno, mire, tiene que pasar lo siguiente. Marca con tapa gruesa. Que el vector AX sea ortogonal al vector N que sale, ¿sí o no? Lo mismo pasa con este vector. También debe ser. Cualquier punto que yo tome X, cuando formo el vector, él tiene que ser ortogonal a N. O sea que, ¿cuál será la ecuación? Ay. ¿Qué pasa si el vector AX es ortogonal a N? ¿Qué tiene que ocurrir? Que el producto escalar entre el vector AX y N, ¿cuánto es? Cero. Claro, bro. Tengan en cuenta que el punto X vive en el espacio, un X, Y, Z. Y el vector N le corresponden componentes en el espacio. Profe, serían B1, B2 y B3. Sí, señor. Ah, ya. Entonces a A le corresponden X0, Y0 y Z0. Y entonces a X le corresponde Y, Z. Y entonces restamos y ya. Eso es. Ahí se va. Y ya. Y ahí sale una ecuación, es decir, voy a escribir las cosas. Supongamos que el punto A le corresponden las componentes X0, Y0 a N, B1, B2, B3. Y al X, que es el elemento que yo quiero buscar, tiene puntos X, Y
Z. Debe ocurrir que AX punto N sea igual al nulo. Entonces restamos a X. Restamos, para formar a X, restamos X menos A y formamos... X menos A. Profe, eso no conmuta, ¿verdad? No. Bueno, realmente sí conmuta. Nosotros lo habíamos anotado. Anotamos esas propiedades. Las propiedades del producto escalar. A punto B es lo mismo que B punto A. Eso sí lo anotamos. Sí. O sea que sí conmuta. Ah, la 5, profe, de la máquina. Entonces restemos a ver cómo nos da la... Reste, por favor, y obtenga las componentes del vector AX. X menos A. X menos X0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0. Ya. Listo. Ahora multiplicamos por el vector N, sí. Aquí tenemos entonces las componentes de AX, Una de ecuación. AX y las componentes de N. Y multiplique el producto escalar igual a 0. Y esa va a ser la ecuación del plano. ¿Qué pasa? Por el punto A, y es ortogonal al vector N. Ya iba a decir, sí. X menos X sub 0, Y menos Y sub 0. Ah, X menos X sub 0 que multiplica B1. Más. profe, Dígame. es X menos X0, no X menos Y0. Sí, qué pena. X menos X0. Ah, ¿qué es eso? Ay. Estás confundida. Por ahora multiplicamos. Ah, verdad, profe. ¿Cómo? Multiplicamos y sumamos ahora. Sí. Ya. Aquí está la ecuación del plano. ¿Dónde estaba Mayra? ¿Con quién estaba? Ay, sí, le parece. Correcto. Me tocó bueno. No te respeta, Maya. Y esto, profe. Qué ecuación tan larga. Sí, a mí también me dio así. Vector X más vector Y más vector Z. Lo hiciste sin mirar. Sí, eso está multiplicado. Sí, esto multiplica, claro, ya, mira, que no llegas a esto, ya multiplica. Ya aquí ustedes se encargan de organizarlo, deben llegar a esto. Señor, Claro, claro. ¿por qué se separan las X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0? Ya una vez aplicamos lo que Bueno,
Bueno, Ejercicio. entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Ejercicio. No ejercicio, pero Bueno, les pongo un ejercicio, ustedes lo logran terminar. Pero de este tipo. Sí. tiene que quedar X más Y más Z igual a 0. Ay, más el número que da. Espérate, dale ese. Claro, es que no. Profe, como ya arriba no lo tiene. Ah, sí. Yo le coloco el símbolo de vector ahí arriba. En pi. Ahí está. Ya ese ejercicio lo desarrollan, muchachos. Entonces se pueden ir a descansar un momento y para que empiecen la clase seguida con el profesor Carlos. Ah, vale. Lo terminan, ¿no? Lo terminan. Tienen que identificar quién es X0, Y0, Z0, B1, B2 y B3 y reemplazan. Se encargan de terminarlo, por favor. Y se preparan para el parcial del viernes. Profe, ese es 3, 4 menos 11. Sí, 3, 4 menos 11. 1 menos 1, 6. No la quite, profe, no quite la hojita. Sí, la gente que diga los temas dicen por ahí. ¿Cómo? Y tú le puedes decir que diga los temas dicen. Profe, van a preguntar Oscar que se lo dice a usted. Ay, pero ¿Cómo? No, yo digo. profe, que si pueden decir los temas. Bueno, sí, yo. Yo mandé los temas al correo, a la plataforma. Profe, que una compañera no los ve, no le aparece, no sé. No le llegó. O no le ha llegado. Que es nuevo. Y Bueno, muchachos, muy agradecido. está fregando. Sí. Muchas gracias por la asistencia. Gracias a usted, profe. Nos vemos el viernes en el examen. Ay, profe. Ay, profe. Una feliz tarde. Descansen unos minutos, no muchos, para que empiecen con el profe. No sé cuántos puntos tiene el parcial. Sí. 4, profe. 4 o 5, no me acuerdo exactamente. 4 o 5 puntos. Para variar, sí. No, pues vamos a redondear lo que sean 3. De taller. Bueno, entonces una feliz tarde. Descansen, quedan en buenas manos. En manos del profesor Carlos y el profesor Betty. Profe, vamos a tener puntos de teoría, como los que saben en el taller que dicen que es un cemento orientado, cuál es la dirección de un cemento. Ahí no te puedo decir. Ay, profe, no seas cruel. No le puedo decir porque entonces estudie todos los temas que corresponden, desde vectores libres hasta intersecciones entre lugares geométricos. Profe, los profesores dicen, vea, el parcial tiene una parte de teoría, una parte de no sé qué, y así, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces digamos que